Ahora vamos con nuestros entrevistados principales del día de hoy. Hola Solange, hola José Luis, ¿cómo están? Buenos días, Riamni. Estamos bien. Vamos a saludar también a la audiencia de este programa y nos place acompañarte. Muy bien. Saludos, Riamni. Estamos por acá. Aquí estamos entre colegas. José Luis, como les decía al principio, es el director de Espacio Insular. Les invito a que se fijen en la web, que entren y vean los interesantes artículos que hay. Pero bueno, Solange, empecemos por entender este informe que se hizo, el Monitoreo Mundial de Medios. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que mide? Bueno, ese es un ejercicio que se hace cada 5 años. Se hizo en el 2005, 2010, 2015, 2020, 2025. Comenzó en el 1995, así es, José Luis, ¿verdad? Sí, 1995. En 1995, se hace cada 5 años. Y estamos participando acá en República Dominicana desde 2010. Y el Espacio de Comunicación Insular tiene a cargo pues llevar la coordinación de ese monitoreo en el país. Y es un ejercicio que busca descubrir, levantar información de cómo aparecen las mujeres representadas en las noticias, porque es un ejercicio que tiene que ver con programas de noticias, cómo las noticias reflejan a las mujeres, y ese es el ejercicio que se realiza a nivel mundial. Este año, 2025, participaron 94 países, un poco menos que el año pasado, porque que el monitoreo pasado, que fueron un poco más de 100. Ahora participaron 94 países y los datos no son tan alentadores. Para República Dominicana, ¿cuál es, digamos, para responder a esa pregunta general, cómo somos representadas las mujeres en las noticias? ¿Qué se dice de nosotras? Bueno, se levanta la misma información para todo el mundo, todos los países que participan. Es un mismo cuestionario y se toma una muestra de periódicos, de programas de televisión, de periódicos en internet. El año pasado se hizo, en el monitoreo pasado se hizo un ejercicio con una red social, con Twitter. Este año decidieron no incluirla. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Pues se arma un equipo. La coordinación, como decíamos, está a cargo del Espacio de Comunicación Insular. Son periodistas. Tuvimos un equipo integrado por mujeres y hombres, todas periodistas. Isaura Cotes, Patria Reyes, Emilia Evangelista, Alicia Méndez, María Charvay, Lourdes Morillo, Pascualito Batista, Bienvenido Charboy, Pamela Ogando, Alfonso Tejeda, Rainelda Rodríguez, Yesivón Reynoso y por supuesto Riamni Méndez. Riamni participó en este ejercicio. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, tenemos que se analizaron 261 noticias en 17 medios de comunicación. 6 periódicos impresos, 6 noticias de televisión y 5 sitios web de noticias. ¿Qué salió? ¿Cuáles fueron los resultados de ese análisis que se hizo de las noticias? Bueno, resulta que la presencia general de las mujeres que fueron sujetos de las noticias en los medios nacionales fue de 19% en periódicos impresos. Ya ustedes saben que el otro porcentaje corresponde a los hombres. Claro. En los medios impresos y en la televisión. Y el 24% en los periódicos en internet. Esos porcentajes nacionales es bueno destacar que resultaron menores que los resultados globales del monitoreo de medios.
porque ahí la mujer estuvo representada en un 26%, mientras aquí en el país estuvimos representadas en un 19%, en los resultados globales estuvo representada la mujer en un 26%, en los medios tradicionales, y en los medios de internet en un 29% a nivel global. Aquí en el país decíamos que estuvimos representadas en un 24%. Ahí entonces ese dato nos dice que debemos hacer una reflexión, hacer un ejercicio, porque esto es levantar información para que nos lleve a la acción. No es solamente tener el dato, sino que ese dato nos lleve a la reflexión y nos lleve a tomar medidas, a tomar acciones. Que también vimos ahí que la mujer como fuente de la noticia representó un 17%, mientras que los hombres representaron un 83%. Eso es en los medios impresos. Es decir, que fuimos poco consultadas. Claro, exacto, porque tú dices, ¿cuál es la fuente de la noticia? Y tú analizas, es un hombre, es una mujer. ¿Quién da la noticia? ¿Sobre qué trata la noticia? También es otro tema. También, ¿qué ocupación tienen las mujeres que aparecen en las noticias? También son reflejadas como víctimas o no. Eso es mucha información que se levanta en cada análisis que se hace de las noticias. Tenemos que como fuente de la noticia en los periódicos decíamos que era un 17%. En la televisión se incrementó un poco, de un 21%, y en los periódicos por internet, que llama esto la atención, es levemente más alto. Incluso cuando ahorita hablábamos de la presencia de las mujeres, también aparecía levemente más alto. Y aquí entonces en internet es un 24%, que creo que como que hay mucha información. Claro. Para que podamos tratar de entender qué pasa y tratar de diseñar un plan que en 5 años, cuando se pueda monitorear nuevamente con este ejercicio del monitoreo global de medios que lo lleva a cabo la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, pues podamos tener otros datos más alentadores. Muy bien. Vamos a seguir reflexionando sobre por qué las mujeres no somos consultadas, especialmente para los temas considerados más serios, ¿no? y fundamentales en el país. ¿Por qué no somos fuente? Después de la pausa, Gente Libre, y volvemos al rato. Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Comentarios directos, entrevistas claves y análisis sin rodeos. Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana Cuentas Claras, el espacio de mayor impacto en la radio informativa del país, donde un equipo de periodistas encabezados por José Monegro te mantendrán informado de todo el acontecer noticioso. Cuentas Claras, periodismo sensato, por La Nota 95.7 FM, una emisora del Grupo de Comunicaciones Corripio. Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y @LaRepRadio. Cada noche a las 7, los números cuentan una historia en Sumas con Santiago Sicard. Análisis financiero, economía al detalle y la información que te ayuda a entender el mundo de hoy. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Escucha Sumas en La Nota 95.7. Conoce de todo. Esto es mío, claro que puedo. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, somos bromistas. Pero también soy trabajo. Y soy gente, muy gente. Valiente, luchador. Y soñador. ¿Y por qué no? Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad,
Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Porque hay que ser generoso con todo el mundo. Así soy yo. ¿Qué por qué? Porque yo soy de aquí. Y por eso... Yo soy invencible. Soy Invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada tarde, Farideh Raful y su equipo te traen Sin Tacones ni Corbatas. Análisis, entrevistas y la actualidad contada de forma diferente. Sin Tacones ni Corbatas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por La Nota 95.7 FM. Una estación del Grupo de Comunicaciones Corripio. Este segmento llega a ustedes gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos haciendo La República. En De Libre seguimos en Libertarias hablando sobre dónde estamos las mujeres en las noticias y qué significa estar o no estar en las noticias. Estamos con Solange de la Cruz y José Luis Soto, los investigadores del proyecto del informe del Monitoreo Mundial de Medios, y Riamni Méndez, quien les habla, les sigue acompañando. Solange, ya sabemos que estamos poco representadas como fuente en las noticias, es decir, se nos consulta poco. Pero ¿esto qué significa? ¿Qué implicaciones tiene para las mujeres y para la sociedad? Bueno, si no estamos reflejadas en las noticias, implica que hay una, y somos más de la mitad de la población, implica que cuando se va a consultar a una persona, no se piensa en principio en las mujeres. Cuando se va a consultar, por ejemplo, aquí se habla de la fuente, y decíamos que no somos mayoritariamente fuente en las noticias, pero también cuando aparecemos en las noticias, ¿cómo aparecemos? Generalmente nos consultan como por una experiencia personal. O sea, no se piensa en nosotras como expertas, no se piensa en nosotras como políticas, no se piensa en nosotras como economistas. Entonces, eso quiere decir que no se nos toma en cuenta en los medios de comunicación para consultarnos sobre temas importantes. Pero también eso quiere decir que estamos en los medios de comunicación reflejando lo que ocurre en la realidad, porque lo que ocurre en los medios de comunicación, eso pasa en los diferentes espacios políticos, en los diferentes espacios en el hogar, en los diferentes espacios en la vida cotidiana. Las mujeres estamos subrepresentadas. Hay una ironía en todo esto porque en este momento hay más mujeres como reporteras. Se ha feminizado bastante la carrera, ¿no? Bueno, pero sí, en los informes que han salido, que las mujeres son más como reporteras, por mucho con relación a los hombres. Pero el problema de la poca representación de las mujeres en la noticia es que las redacciones son machistas. Entonces, cuando se piensa, hay otros problemas también. Las fuentes, aquí los periodistas pasan 10, 12 años en una fuente. Y eso es peligroso. Y dejan los medios, dejan a los periodistas al libre albedrío. No hay ciertos controles en ese sentido. Entonces, se refleja eso. Quienes han sido reporteros saben cómo se manejan las fuentes. Y vemos quiénes son los que salen. Los mismos entrevistadores, los mismos entrevistados,
Ustedes buscan y van a encontrar, la mayoría de los hombres casi siempre son los mismos que están hablando en temas que son de economía, los temas fuertes, en temas de la política, en otros temas, en temas de la justicia. ¿Cuántas juezas vemos que los periodistas están consultándolas? Pocas. ¿Cuántas mujeres políticas? Las mujeres políticas tienen que abrirse a base de fuerza en los medios para poder expresarse. Sí. ¿Y cuáles son las que se expresan? Las que se están expresando ahora. Algunos partidos emergentes que tienen equipo de comunicación y que, hacen ese trabajo. Pero si es porque desde las redacciones mandan a un periodista a consultar a una mujer, no creo que vaya a salir. Muy pocas van a salir. Los periodistas que están en fuentes, que cubren política, que cubren economía, tienen sus economistas favoritos. Y siempre son los mismos. Y tienen sus políticos favoritos. Y son los mismos que salen. Hay un problema en las redacciones. Y es desde ahí que hay que comenzar a trabajar ese tema para poder feminizar las fuentes, para que las mujeres sean consultadas. ¿Cuántas científicas no tenemos? Para el tema de cambio climático, ¿cuántas científicas no tenemos? Pero hay un personaje que lo consultan. Desde un temblor que ocurre hasta un fuego, ese mismo personaje lo están entrevistando. Entonces hay un serio problema en las redacciones. También puede ser que muchos periodistas no conozcan el trabajo de las expertas. No hacen el esfuerzo, qué cosa distinta. La prisa sobre el papel también, claro. La carga de trabajo que tienen los mismos periodistas, hacen que vayan a su libreta, a su contacto, y lo primero que les sale eso llevan. Porque hay un asunto de gestión de los propios medios de comunicación que pasa desde los jefes de redacción, desde los jefes de información, hasta los propios directores. Y hay periodistas que son intocables, y esas son las fuentes que utilizan, y eso llevan lo que llevan como si fuera zafra, como si fuera zona franca. Llevan eso, se van, y punto. Y siempre son prácticamente los mismos hombres que consultan como fuente. Entonces hay un problema serio en las redacciones que hay que ir trabajando, hay que ir concientizando, y hay que llevar estos datos para que se vea. Las redacciones tienen otras crisis, ¿no? Cada vez menos personal, es una, cada vez menos reporteros. Entonces, con 5 reporteros bajo el mando, se limita la cantidad de cosas a cubrir y la profundidad con la que se cubre, ¿no? Eso también puede influir en la falta de diversidad en los temas y en las fuentes. En este ejercicio, con relación a quienes cubren las noticias, ahí se levantó información y hay resultados que también llaman la atención. ¿Qué arrojó este monitoreo en el ámbito de la información que se levantó acá en República Dominicana? Que el sexo de periodistas, reporteras y reporteros, en el caso de del sexo femenino, representó un 34%. O sea, ustedes están diciendo, se llenaron las redacciones de mujeres. Resulta que aquí, según este ejercicio, las mujeres solo representaron, las mujeres periodistas, las reporteras y presentadoras representaron un 34% y los hombres un 66%.
También tenemos que en los 3 tipos de medios monitoreados, periódicos, impresos, televisión y periódicos de la web, periódicos por internet, la representación femenina de periodistas fue menor en todos. O sea, hay que saber qué pasa. Por eso digo que esta información, para que trabajemos con ella, para que reflexionemos qué pasa y que podamos revertir estos datos. También el estudio trata de identificar si la mujer es periodista, consulta a mujeres como fuente o no consulta a mujeres como fuente. Tenemos que en el área, por ejemplo, de asociándolo con los temas, en el área de economía, las periodistas, reporteras, consultaron a mujeres en el 63%. Este es un dato interesante. Y los hombres consultaron a mujeres economistas en un 38%. En el caso de... O sea que las mujeres sí consultaron a más mujeres expertas. Sí, en este tema. En ese tema, en economía. Sí, en economía. Hay que ver una pregunta. ¿Eso se debió... ¿Es un dato así, en todos los temas, o se debió a los temas que cubrieron las reporteras? Por ejemplo, no es lo mismo si cubres macroeconomía, que posiblemente los economistas más conocidos e influyentes son hombres, así cubres temas de pymes, que es un sector muy feminizado, las asociaciones financieras que dan servicio a las pymes son mujeres, por ejemplo. La mayoría muchas mujeres tienen pequeñas empresas, tienen asociaciones de pequeñas empresas, redes entre ellas, y entonces digamos que porque también hay mujeres que se dedican a la macroeconomía, pero digamos que las expertas en ese sector son más visibles. ¿Puede ser eso o simplemente es un dato general que las periodistas suelen consultar más? No. No estamos diciendo eso. Ya. Estamos diciendo que en esa muestra que se tomó el día 6 de mayo de 2025, el año pasado, en esa muestra, las mujeres, las periodistas mujeres consultaron en el tema de economía a más mujeres. Ok, ese es el dato. Sí, ese es el dato, porque lo otro habría, por ejemplo, que luego profundizar en qué se trató en esos temas, que esto no se profundizó en este estudio. Entonces, habría que profundizar entonces en qué temas de economía se trataron en esas noticias. En los temas social o legal, por ejemplo, las periodistas, reporteras consultaron a mujeres en un 30% y a hombres en el 70%. Aquí ya es diferente. Aquí, aunque yo soy una mujer periodista, no consulté en la muestra, no consulté a mujeres en los temas social y legal. En el tema, por ejemplo, de política y gobierno, esos son de esos temas fuertes. Las reporteras solo consultaron a fuentes masculinas, por ejemplo. Son los resultados del estudio. ¿Y los hombres? Mientras que los hombres consultaron a mujeres en un 38% y a hombres en un 62%. O sea, los hombres consultaron, en esos temas, los hombres sí consultaron a más mujeres. Y este es un estudio que arroja muchísima información. Que la propuesta que tenemos desde el espacio de comunicación insular es que esta información sirva para trabajar en las escuelas de comunicación, para trabajar en las redacciones, para trabajar con las organizaciones de mujeres, y que sirva de instrumento. Esto es un dato que se levantó, por eso ni siquiera quiero decir, eso quiere decir tal cosa,
Creo que... Bueno, quieren decir algo los datos, ¿no? No, o sea, como que hagamos el ejercicio. Claro, el ejercicio de reflexionarlo juntos. Exacto, y que descubramos qué quieren decir estos datos que se levantaron en este monitoreo global de medios. Y hay que decir que fue una representación de un día, el 6 de mayo. Sí, claro. Un día en una fotografía. La fotografía del día fue esa. Pero todo lo que estamos aquí somos periodistas y sabemos cómo va transcurriendo el día a día del periodismo y cómo se representa a las mujeres. Los temas que tienen que ver con la violencia, que cuando se hizo el ejercicio también se tomaron en cuenta. ¿Cómo se abordaron, José Luis? Solange. Mira, con relación al tema de la violencia y de cómo se presenta a las mujeres, si se presenta como víctimas, como sobrevivientes, tenemos el siguiente dato. Las mujeres que fueron sujetos de las noticias aparecieron reflejadas como víctimas en un mayor porcentaje que los hombres. En el caso, por ejemplo, de accidentes, desastres naturales, pobreza, hubo muchas noticias. En esos días hubo muchas lluvias, hubo inundaciones, muchas mujeres en lugares en donde la casa se le llenó de agua, se le llenó de lodo, pero ahí en esa casa también viven hombres. Uh-huh. Pero generalmente se presenta a la mujer y se presenta como víctima en esos casos. Y también tenemos que en el caso de la violencia doméstica, en un 43% se presentó a las mujeres como víctimas frente a un 27% No entendí, perdón, el dato. Sí, no, es que en caso de violencia doméstica y asesinatos y todo eso, el dato es que estuvo casi parejo. En el caso de violencia doméstica y muertes, en esa muestra estuvo casi parejo, un 7% versus un 5%. El dato que daba anteriormente, de un 43 versus un 27, era en el caso de hombres y mujeres en desastres, pobreza. Eso es lo que sale de esa información. Y en delitos, por ejemplo, no domésticos, robos, el 7% de las mujeres aparecía como víctima frente a un 9% de hombres. O sea que hay un dato interesante también, y es que no hay tantas noticias de violencia. La violencia contra las mujeres está muy invisibilizada. Aparece, yo creo que cuando hay asesinatos, pero generalmente esta violencia no se considera un tema importante para que aparezca en los medios de comunicación. Y eso es un dato que también tenemos que pensar. Porque si la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones es uno de los delitos más importantes por el volumen de denuncias que se reciben y no se refleja la cobertura en los medios, excepto quizás cuando hay un feminicidio, hay una parte importante de la realidad nacional que no se está contando, a la que no se le está dando seguimiento. Y no se le está dando el peso que tiene en esa situación en nuestra realidad. Porque si la violencia contra las mujeres está presente en los diferentes espacios, debería estar reflejada en los medios de comunicación como un ámbito relevante de la sociedad. Pero este es un dato que sale, la violencia de género no aparece
en los medios de comunicación, por lo menos tomando como referente este monitoreo que se hizo el 6 de mayo. Sí, claro. Es un tema importante que debe cubrirse, y también el cómo debe cubrirse y cómo debe ser el seguimiento, en qué poner el énfasis, ¿no? Sí. Ese tipo de ejercicio, y es por eso que nos preocupa que estos datos, nos preocupa que estos datos no nos apropiemos de ello y no lo usemos como insumo para que esa representación de las mujeres pueda paulatinamente ir cambiando. No, y hay que decir que la representación es importante porque consumimos noticias de diferentes maneras. Las consumimos al ver directamente el periódico o el programa de televisión, pero también lo que se cuenta en las noticias formales se reproduce luego de algún modo en las redes sociales. Claro, y entonces tanto por las redes oficiales de los medios como por terceros que reproducen la información, cuentan lo que leyeron, cuentan lo que oyeron. Y si nunca se habla, por ejemplo, de temas educativos con respecto a la prevención de la violencia, o si nunca se habla de cómo denunciar, o dónde los hombres pueden educarse en temas de masculinidades, que ya hay espacios en el país, pocos, pero bueno, algunas iniciativas. Entonces, solo se reproducen los estereotipos, porque ya ese es otro tema, pero en algún momento aquí tendrá que hablarse de cómo a través de las plataformas digitales, de estos nuevos medios, se reproducen ahora estereotipos de género y estereotipos raciales y de clase, y se repiten discursos machistas que no son contrarrestados para ese público. Es decir, la cantidad de gente que ve las plataformas en oposición a la cantidad de gente que ve los programas más formales, muchas veces es abismal. Y especialmente entre la gente más joven. Ahí hay como un gap importante, ¿no? ¿En qué contenido se está recibiendo? No solo en las noticias, pero pienso, por ejemplo, en el arte y en la cultura en general. Porque está bien, todos los contenidos, siempre que no llamen al odio, pueden existir. Pero lo que tenemos que plantearnos es como los contrapesos. ¿Qué está teniendo más peso en este momento? Y también por qué, ¿no? Desde Espacio Insular que se hace educación en comunicación, José Luis, ¿qué reflexiones tú has tenido sobre este momento particular de la comunicación en el que estamos y cómo eso influye en que se reproduzcan los estereotipos? Bueno, es difícil. El tiempo es difícil. Hacer comunicación de derechos, comunicación de derechos humanos, una comunicación mucho más amplia del feminismo, es muy difícil, es muy difícil. Existen los nuevos medios, pero comenzando por las propias organizaciones de mujeres, es muy poco lo que se hace. No hay una... Y ni siquiera, y no hablar de la parte oficial, es decir, no hay política, el Estado Dominicano no tiene política contra la violencia contra las mujeres, ni contra la violencia en sentido general en la República Dominicana. Y desde los nuevos medios lo que se proyecta es más violencia, lo que se reproduce es más violencia, la cantidad de gente que está utilizando las redes para promover los actos delincuenciales, de violencia contra las mujeres, reproduciendo todo lo peor que pueda tener el ser humano, es muy difícil. Mucho se ha hablado de ciertos controles en las redes,
no estoy de acuerdo con eso, pero también creo que desde el Estado se debe mandar una señal, sobre todo desde las políticas públicas a nivel de comunicación, para darle un buen uso a esos nuevos medios, y eso no lo tenemos. Por eso hay un descontrol prácticamente. Muchos de los temas que se hablan en las redes, violencia y otras cosas. ¿Qué proponer en cuanto a eso? Yo pienso que debe ser que desde la sociedad civil se exija al gobierno políticas públicas en función de eso. Pero ahora para los gobiernos... Y por supuesto, desde la sociedad civil también, desde las organizaciones de comunicación, también trabajar todo este tema. Pero esto se sale de control. Se sale de control. Es casi muy difícil de que se pueda revertir en un % alto lo que está ocurriendo hoy a nivel de redes sociales. Nos vamos a una pausa y volvemos al rato ya para concentrarnos en las propuestas que hacer. Este segmento llegó a ustedes gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Alfredo Freites te trae cada día un espacio de análisis político y económico acompañado de expertos que nos brindarán información de interés. Sintoniza de lunes a viernes a las 12 del mediodía, Freites y su gente, por la nota 95.7 FM. Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y @LaRepRadio en Twitter. El tiempo de la facturación electrónica es ahora. Optimiza el cumplimiento tributario de tu empresa, agiliza los procesos, aprovecha el incentivo monetario o solicita el facturador gratuito y sé parte de la transformación digital con la facturación electrónica. Porque el mundo evoluciona y nosotros también, únete a la facturación electrónica. Conoce más en www.dgii.gov.do. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Gente libre, ya estamos de regreso en Libertarias. Bueno, y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con estos datos, con esta información para mejorar la representación, sabiendo que la representación importa. ¿Qué se puede hacer, Solange, en tu experiencia? Bueno, es una preocupación de décadas este tema de la baja representación de las mujeres en los medios de comunicación. Y bueno, aquí hay una información que sale como un resultado destacado del monitoreo global. Ese es el resultado del informe mundial. Dice que hace 30 años el primer informe de este monitoreo pedía un cambio en la cobertura más allá del ámbito del poder político y económico, que es dominado por hombres. Y vemos que la jerarquía de las noticias serias en los medios tradicionales no solo ha persistido a lo largo del tiempo, sino que se ha trasladado a los medios digitales. Esta es una reflexión, es un resultado relevante. También hay un resultado que tiene que ver con la visibilidad de las mujeres en las noticias, en las noticias políticas y económicas, que ha aumentado 15 puntos para cada tema, noticias políticas y económicas, en las últimas décadas. Esto es algo alentador. Y también que la proporción de las mujeres que prestan testimonio como expertas ha crecido a lo largo de las últimas décadas, registrando un aumento. Y tú preguntas, ¿qué podemos hacer? Y creemos que es posible, porque aquí estos datos nos dicen
que podemos, de manera reflexiva, podemos seguir aumentando la participación de las mujeres, la visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación, la participación de las mujeres consultadas como expertas, consultadas en los temas políticos, que sean tomadas en cuenta como fuentes, pero cómo lograrlo. Y entonces pensamos que en las escuelas de comunicación debemos hacer un trabajo, especialmente en las carreras de comunicación social, en las carreras que tienen que ver con periodismo y ahora con los medios digitales. Debemos de alguna manera facilitar instrumentos que permitan que más mujeres sean consultadas. Yo recuerdo, Riamni, que en una ocasión tú hablabas de que debíamos hacer guías, debíamos hacer unas guías con información, nombre, teléfono, especialidad de mujeres. De mujeres expertas en distintos ámbitos. Directorio, es la palabra, un directorio. Y creo que eso podría ayudar, que a la mano los periodistas que hagan cobertura tengan un directorio, pero también en las escuelas de comunicación, que los docentes, de alguna manera reflexionen sobre estos temas y le pongan a hacer ejercicio a sus estudiantes. Tráigame noticias hoy en donde todas las mujeres sean consultadas, por ejemplo, en temas fuertes, porque si de pronto consultar a una mujer, entonces van a una tienda, ¿qué color del zapato le gusta? No, o sea, en temas fuertes, creo que en las... Que se refleje la diversidad, eso es el tema, porque los periódicos deben reflejar la diversidad y a veces los periódicos se quedan por detrás de los avances de la sociedad. Yo pienso eso, por ejemplo, ahora muchas mujeres están en áreas de tecnología, de economía, de política. No es lo mismo lo que se vive ahora que lo que se vivió hace 30 años. Pero si los periódicos solo siguen consultando hombres, es como si vivieran hace 30 años. Sí, pero no reflejan lo que pasa ahora. Pero yo me refiero a las escuelas de comunicación, porque esos son los periodistas, son las periodistas que luego van a estar en las redacciones. Si de alguna manera hay un esfuerzo, porque se hace con las cuotas, una cuota en el Congreso de mujeres, por ejemplo, y eso aumenta la presencia de las mujeres en el Congreso. Sí. Entonces, creo que si se hace ese ejercicio en las escuelas de comunicación con las estudiantes, con los estudiantes, que consulten mujeres en temas importantes, creo que puede haber una representación diferente cuando esas profesionales, estos profesionales del futuro estén en una redacción. Bueno, hay dos temas, ya pensando en los medios. Una es que se produce poco contenido, pero el poco contenido que se produce de calidad en estos temas no es quizás el que más se difunde. Entonces ahí tenemos como esa otra dificultad. En Espacio Insular, para concluir, ¿qué reflexiones se pueden hacer, José Luis, de cómo este contenido, el que se cree de calidad sobre estos temas de igualdad, puedan difundirse más? ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué no se difunden? Pienso también que las organizaciones de mujeres tiene que existir departamentos de comunicación que puedan hablar a las mujeres en temas que no simplemente sea de un feminicidio. Por ejemplo, ¿cuántas áreas en una ONG de mujeres, cuántas áreas tienen trabajando? Trabajan el tema de derechos humanos, trabajan en derecho feminismo, pero también trabajan salud. Sí. Entonces, ¿cuántas notas informativas importantes de un trabajo excelente que hacen muchas organizaciones? ¿Cuántas notas llegan? ¿Y qué trabajo se hace para que se publiquen esas notas? Entonces, también desde ahí
hay que trabajar. Por eso nosotros pretendemos que este informe entregárselo a las organizaciones feministas y otras que no son organizaciones feministas y que tienen un trabajo interesante. Por ejemplo, digamos que el Centro de Género de INTEF o el Centro de la UAS, que muy bien entregarle esto y que podamos debatirlo, discutirlo con ellos, pero sí pienso que debe haber una mayor responsabilidad en los medios de comunicación. Claro. Tiene que haber una mayor responsabilidad, y esa responsabilidad pasa desde que Solange, lo de los periodistas, jóvenes periodistas, que no salgan de las universidades pretendiendo que van a ir a la televisión y se van a hacer famosos, sino tiene que haber una cuota de esa responsabilidad social que deben de tener. Entonces hay que trabajar todo el periodismo de derechos en las universidades, todo el tema de la diversidad en las universidades. No puede ser para que lo que salgan de ahí estén pensando como nosotros los viejos periodistas, que ya tenemos nuestras mañas y todo eso. No, tiene que salir periodistas de muchachas y muchachos de calidad que puedan aportar, que eso y creo que parte de la responsabilidad que tienen las universidades, fundamentalmente las escuelas de comunicación y los profesores, porque lamentablemente lo que van saliendo, lo que están pensando es en cómo me voy a hacer famoso, si llego a la televisión, hay eso, pero también hay otras cosas. Si voy a montar mi programa, o si voy a hacer mi periódico, y voy a comenzar a reproducir todo lo peor que tiene la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias, Solange y José Luis. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos. Somos Libertarias RD en Instagram y en Facebook. Seguimos en contacto. Bye. No lo dejaré de contar, no lo dejaré de decir. La conciencia no ha de olvidar, ya solo podemos seguir. ¿Para que me piden callar? Tengo que decir cómo fue, para que no vuelva a pasar. Vamos a impugnar a ese juez con tu fuerza, con la mía. Es que la esperanza crece. Duarte es la guía, la unidad nos fortalece. Canta Trinitario, la unidad nos convocó. Todos con el coro, voz del pueblo, voz de Dios.